tema de esta mañana se titula Transmisión de valores de padres a hijos. Transmisión de valores de padres a hijos. Y me gustaría iniciar siempre con este pasaje. Los invito ahí a abrir su Biblia y vamos a leer en el Salmo 102, el versículo 28. Salmo 102, versículo 28. Salmo 102, verso 28, la palabra de Dios nos dice así: los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Cada uno de nuestros hijos, desde el mayor hasta el menor, todos nuestros hijos, todos los hijos que Dios nos dio, son nuestra responsabilidad y también a la vez el privilegio para poder transmitir valores para la siguiente generación. ¿Ya? No hay tiempo que perder. Mientras nuestros hijos vivan, mientras nosotros vivamos, tenemos que transmitir esos valores. Tenemos que obrar en la vida de ellos. ¿Ya? Y Dios nos va a ayudar a poder transmitir estos valores. Hay una historia denominada una pesca inolvidable. Dice que esto ocurrió entre un padre y un hijo que tenían 11 años de edad. ¿Ya? 11 años de edad. Dice que a ambos les gustaba ir a pescar. Y siempre ellos participaban de las temporadas de pesca. Iban ellos a la medianoche y pescaban, ¿ya? Y pescaban. Solamente que habían épocas especiales donde ciertos peces no se podía pescar. Ciertos peces no habían sido liberados para pescar. Entonces un día ellos decidieron ir a pescar. Así que el hijo y el padre prepararon su anzuelo, ¿ya? Y comenzaron a pescar. El niño preparó su anzuelo, hizo los lanzamientos y de pronto pues la caña de pesca se dobló y se dieron cuenta de que algo grande había allí. Entonces el muchacho hábilmente tiró, ¿verdad? Tiró la línea y era el pez más grande que había visto en toda su vida. Así es. Era uno de los peces que estaba prohibido justamente en esa temporada. Y dice que el padre miró el reloj, ¿sí? Y era todavía una hora de noche. Miró al pez, miró a su hijo y dijo con voz firme: tienes que devolverlo. Imagínense, es un momento de alegría para su hijo. Había pescado un gran pez, pero era el pez que no estaba liberado. Entonces el padre le dijo: tienes que devolverlo. Y el niño de 11 años de edad intentó argumentar que difícilmente en otra ocasión volvería a pescar un pez tan grande. ¿Ya? Pero por la firmeza de su padre, él sabía que la decisión era innegable. Entonces, despacio, empezó a sacar el anzuelo de la boca del pez y lo devolvió al agua. Y esto ocurrió hace más de 30 años atrás. En la actualidad, ese muchacho es un arquitecto de éxito y suele llevar a sus hijos a pescar en el mismo muelle que iba con su padre. Y había tenido razón. Nunca más logró pescar un pez grande como ese. Sin embargo, él siempre ve al mismo pez repetidas veces y se encuentra
hoy también con cuestiones éticas y morales. Sin embargo, hay algo que a nosotros nos llama la atención de esta historia. ¿Sabes cuál es? El legado. Así es, el legado de valores que nosotros implantamos en nuestros hijos. El legado de valor que el padre inculcó a su hijo, a ser ético, a cuidar su moralidad, ¿ya? A practicar valores, y quedaron allí cimentados para las siguientes generaciones. Así es. Entonces, el legado, y esto es lo que pasa de generación en generación en forma de herencia, ¿ya? En forma de herencia. Entonces, nuestras actitudes, nuestros hábitos transmiten valores a la siguiente generación. Y qué mejor que estos valores sean los que Dios desea que nosotros transmitamos a nuestros hijos. ¿Ya? No importa si hasta aquí te has equivocado, no importa si tus hijos han crecido bastante, no importa. Trata de enmendar, trata de corregir, pide perdón, acércate a tu hijo, porque ellos van a valorar esto. Van a valorar que como padres cometimos errores, supimos reconocerlos y perdonar. Así es, supimos reconocer y perdonar. El otro día yo tuve una conversación con mi papá y él me decía, pero ninguno es perfecto. Yo cometí muchos errores, ¿ya? Pero ya no se puede volver el tiempo atrás. Yo le decía, pero papá, puedes reconocerlo delante de los hijos y puedes pedir perdón. Y cada uno de los hijos de mis hermanos van a reconocer eso y van a valorarlo, ¿ya? Van a valorarlo. Y a los que tenemos también hijos todavía pequeños, trabajemos con esos valores y busquemos la manera de poder llevar esa herencia para las siguientes generaciones, ¿ya? Entonces, hay algunos legados que nosotros transmitimos a los hijos, por lo menos dos tipos de legados. El que tiene que ver con bienes y recursos, y el que tiene que ver con los valores y las actitudes de la vida, ¿sí? No todos los padres tienen condiciones para dejar un legado en forma de bienes y recursos. No todo padre va a dejar una herencia para sus hijos de una tierra, de una casa, un auto o alguna cantidad de dinero. Bendecidos aquellos que sí, pero todos los padres, y esto te incluye a ti y a mí, a todos los padres del mundo, sin excepción, vamos sí o sí a dejar un legado a los hijos, ¿ya? Un legado en forma de valores. Y valores que no pueden enseñarse de cualquier contenido o de cualquier manera, ¿sí? Los legados de valores son incorporados por medio de la vivencia diaria, por medio de la experiencia práctica, ¿ya? Y son muy importantes para ser dejados al azar, ¿ya? Mi padre decía, yo no sé por qué tus hermanos están haciendo. Le digo, papá, es lo que usted le enseñó, es lo que usted les dejó. Y ahí es cuando él me decía, pero ¿cómo corrijo ahora si ya pasó? A mí tampoco me enseñaron. Pero si usted hace una conversación, si usted hace un diálogo y se toma el tiempo para reconocer, usted se va a dar cuenta que todavía puede ser algo por él. Y así es. Entonces, las experiencias prácticas de la vida, nuestras vivencias, allí es donde nosotros transmitimos a nuestros hijos. Claro que sí, que lo más valioso es en los primeros años de vida de los hijos, en la infancia. Allí es cuando se traspasan visiones claras, es valorado el ambiente familiar, ¿ya? Y hay un sistema de valores propios y bien desarrollados. Pero es necesario que nosotros podamos reflexionar,
acerca de las acciones que estamos realizando, que hemos realizado hacia nuestros hijos, ¿ya? Hacia nuestros hijos. Hay un autor llamado Paul Lewis, que es un investigador familiar, y él escribió un libro sobre las 40 maneras de enseñar valores a sus hijos, ¿ya? Y destaca algunos valores interesantes. Yo les voy a mencionar algunos de estos valores interesantes que como padres podemos transmitir a nuestros hijos. Y él menciona así: la honestidad, ser crítico ante lo que se ve, moralidad, derecho, familia, ¿sí? Conocer las raíces, respetar la privacidad, valentía, apreciar obras de arte, hábitos saludables, gustar de la lectura, unión familiar, tener perspectiva de la eternidad. Estos son algunos de los valores que nosotros podemos también dejar a nuestros hijos, ¿ya? Podemos traspasar eso. Yo le he dicho a ustedes y a mi papá siempre le he recordado, él no es un buen ejemplo de padre, ¿ya? Pero sí hay un valor que yo siempre destaco de él, y es el trabajo. Él me enseñó a trabajar desde muy temprana edad, desde muchacho, desde niño. Me enseñó a trabajar, me enseñó a salir adelante. Y yo le agradezco muchísimo eso, porque él me dio las herramientas, me dio las formas, me dio el ejemplo de trabajo, ¿sí? Y de no avergonzarse por ningún tipo de trabajo, siempre y cuando sea honesto. Y ese es el mayor legado que he recibido de él, y yo siempre se lo reconozco. Entonces nosotros podemos seguir con una lista más grande acerca de los valores que podemos nosotros transmitir a nuestros hijos. Y entonces, allí yo quisiera en esta mañana sugerirle a cada uno de ustedes que haga su lista de valores que usted hoy en día, hoy, está transmitiendo a sus hijos, ¿ya? Elija, haga su propia lista, ¿sí? Su propia lista de valores. Les repito los valores que mencioné: tener perspectiva de la eternidad, unión familiar, gustar de la lectura, hábitos saludables, apreciar las obras de arte, valentía, el respeto por la privacidad, ¿ya? El derecho, el conocer las raíces, la familia, la moralidad, ser crítico ante lo que se ve, la honestidad, etcétera, 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 ¿ya? Usted también, junto conmigo, podemos ir nuevamente aquí a la palabra de Dios y vamos a mirar algunos valores que podemos considerarlos prioritarios. Muy bien, vamos a leer Proverbios capítulo 17, el versículo 7. Proverbios 17, 7. Dice así: si no conviene al necio el lenguaje elocuente, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. ¿Ya? La verdad. El decir siempre la verdad puede ser uno de los valores que nosotros podemos priorizar en nuestros hogares. Este valor de decir siempre la verdad. ¿Ya? La verdad. Otro de los valores que debían ser prioritarios también, yo los invito a ustedes a leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, el versículo 35.
En Marcos capítulo 9, versículo 35, la palabra de Dios nos dice así. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. ¿Ya? Aquí el Señor Jesús muestra a sus discípulos una enseñanza y también transmite un legado especial, la de la humildad. ¿Sí? Humildad. Y este también es uno de los valores cristianos, bíblico-cristianos, que nosotros podemos fomentar en nuestros hogares. ¿Ven? En nuestros hogares. Bien, sigamos. Vamos a leer en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 35 y 36. Levíticos, capítulo 19, versículo 35 y 36. Dice así la palabra de Dios. No cometáis injusticia en los juicios, en medidas de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Y cuál es este valor? ¿Cuál es este maravilloso legado? Honestidad. ¿Ya? Enseñemos a los hijos a ser honestos. Y recuerden que esto no es mediante la enseñanza, sino mediante el ejemplo. ¿Sí? Otro de los legados, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 58. Isaías 58, vamos a leer allí el versículo 10 y el versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Ya? Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego, como un manantial de aguas cuyas aguas nunca se agotan. Esta enseñanza, este valor, se llama generosidad. Dar pan al hambriento, ¿sí? Pan al hambriento. Y el otro día, pues, tuvimos, bueno, estos días hemos tenido la bendición de salir con nuestros hijos a entregar, ¿ya? A entregar una canasta de alimentos donada por ellos. Ni siquiera nosotros como padres fuimos los que separamos, porque ellos en diciembre, ¿ya? Reciben un dinerito y entonces ellos de ahí sacaron y realizaron esta canastita, ¿ya? Nacida de su corazón, de su corazón. La generosidad, ¿ya? La generosidad. Otro valor, vamos a leer en San Marcos capítulo 12, versículos 28 al versículo 30. San Marcos capítulo 12, vamos a leer versículos 28 al versículo 30. Dice la palabra de Dios. Acercándose uno de los discípulos, uno de los escribas que los había oído discutir, sabía que les había respondido bien y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primero de todos mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, ¿sí? Este es el principal mandamiento. Entonces, este legado es la integridad, la fidelidad a nuestro Dios.
Y así podemos continuar con la lista de valores bíblicos cristianos como el dominio propio, la bondad, el respeto, el amor. Seamos amorosos con los hijos, ¿ya? Y ellos van a ser amorosos también con sus hijos. Es un maravilloso legado, el amor. Así es que transmitamos estos preciosos legados para los, ¿ya? Mas yo quisiera en esta mañana seguir hablando un poquito de este libro especial, ¿sí? Porque transformar esta teoría en práctica es el desafío de transmisión de valores, ¿ya? Y entonces, puede ser la mayor dificultad de los padres, pero vamos a compartir con ustedes, tomado de este libro, eh, las 7 maneras de internalizar valores para los hijos, ¿ya? Aprendamos juntos. Número 1, esté atento al discurso de los hijos, ¿ya? De a poco ellos dejan de estar mediados por padres y cuidadores y comienzan a construir sus propias experiencias. Y en un momento único para la enseñanza de valores, ¿ya? Por ejemplo, la madre puede trabajar los valores cuando su hija empieza a recibir invitaciones de cumpleaños de parte de los amigos, ¿ya? Y allí está en duda si aceptar o rechazar. Y esto a mí me pasó cuando mi hija llegó a tener 12 años de edad, ¿ya? 12 años de edad. Recibió la invitación y entonces estaba en las dudas de ir o no ir. Y allí nosotros aprovechamos la oportunidad, ¿ya? Para poderle decir, qué lindo fue eso. Yo me acuerdo claramente porque le dijimos a la hija, yo te voy a dejar, ¿ya? Pero observa muy bien lo que acontecerá allí. Si ves algunas cosas que no están correctas, en tus manos estará la decisión, ¿sí? Si haces lo mismo o eres distinta, ¿ya? Eres distinta. Entonces, está bien, papá, y fue a los cumpleaños y de repente, pues, hubo un momento, baile, ¿sí? De baile. Y allí ella, pues, tuvo la firmeza de mantenerse al... Y ella nos contó y nos mencionó todo lo que había visto, lo bueno, ¿verdad? Y este momento donde hubo un baile. Y eso era un cumpleaños de familia cristiana, ¿ya? Solamente que un grupo de amiguitas dice que fueron a una de las habitaciones de la casa y se encerraron y allí empezaron a bailar, ¿ya? Y todas como de esa misma edad, 12, 13, 14 años, ¿ya? Y me dijo, papá, qué horror lo que pude ver, ¿no? Pero gracias a Dios y lo que tú me dijiste, yo me salí y continué con los demás. Entonces, estemos atentos cuando los hijos empiezan a hablar y empiezan a tener sus dudas y allí es el momento para poder transmitir, ¿no?, una enseñanza. Segundo, sea coherente con lo que dice y hace. Si tiene un discurso conmovedor sobre la honestidad, pero mientras se acerca la edad del hijo, eh, mientras los hijos van creciendo, ellos van observando lo que nosotros decimos, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a un parque, ¿sí?, donde hay un costo por entrada y dice allí que hasta los 12 años pagan este valor y después de los 12 años pagan este otro valor, y si tu hijo ya tiene 13 años de edad y por pagar menos tú dices que tiene 12 y está tu hijo presente, ¿qué está pasando allí? ¿Ah? ¿Qué estás enseñándole al hijo? Entonces no estás siendo coherente, ¿ah? No estás siendo honesto. Entonces mucho cuidado con lo que hacemos, ¿ya? Número 3, comparta tiempo de calidad. Trate de viajar en familia, ¿sí? Trate de viajar en familia, plantar un huerto, ¿sí?
visitar un museo, un parque, un asilo, un orfanato, y en esas oportunidades aproveche para insertar el diálogo y actividades de los más diversos valores, ¿no? El otro día aquí está la hermana Sandrita, fuimos con el hijo a entregar esa canastita, ¿no? Y de camino de regreso, yo le dije a Natanael, le dije, ¿vistes? ¿Vistes que hay otros que son menos favorecidos? Sí, papá, me gustó haber llevado este poquito de alimento, ¿no? La señora tiene varios hijitos pequeños, ¿no? Qué tristeza, ¿verdad? Que no tienen todo lo necesario y son menos afortunados. Y eso es importante enseñar para los hijos, que vean que no todos tenemos las mismas oportunidades y hay que saberlas aprovechar, ¿ya? Entonces, hacer este tipo de actividades en familia es tiempo de calidad y en ese viaje insertemos el diálogo, ¿ya? Y allí pues hablemos de los valores que tenemos que resaltar. Número 4, hable sobre valores siempre que tenga la oportunidad, ¿ya? Siempre que tenga la oportunidad. Por ejemplo, ¿ya? Nosotros hemos enseñado mucho acerca de la reverencia, y ese es un trabajo de mi esposa, de la reverencia y el temor a Dios. Siempre, de escuchar el mensaje de Dios. ¿Ya? Y yo ahora, pues en estos últimos meses, he estado predicando en la mañana en 2 iglesias, a las 9 y a las 11, ¿ya? Y ya los lugares, la mayoría de los lugares donde voy, no se transmite el mensaje, no se transmite el sermón, entonces mis hijos se conectan al sermón de la iglesia Dos Pinos que transmite, ¿no? Y predicó un joven, y entonces nosotros aprovechamos ahí el mediodía y preguntamos, ¿entendieron el sermón? ¿Escucharon? ¿Estuvieron atentos? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Y para qué? Quedé muy sorprendido porque les encantó el sermón que predicó este joven, el joven Santiago. Les encantó el sermón, ¿ya? Incluso como el hermano Santiago, que es también un joven que predicó, habló de un libro, ¿no? Mi hija preguntó si yo tenía ese libro y ahí teníamos ese libro. Y comenzó a hojearlo, ¿no? Entonces eso despertó el sermón, ¿ya? O quizá al ver una película juntos, podemos preguntar allí, ¿qué opinan? ¿Qué tal les parece? ¿Ya? Entonces, así vamos transmitiendo valores, vamos internalizando valores en los hijos. Número 5, cuente a sus hijos sobre sus dilemas. Todos los padres hemos pasado por pruebas. Y entonces, comparte una experiencia cuando tu fe fue probada, cuando fue castigado o recompensado por decir la verdad. Cuente esas decisiones, ¿ya? Cuente esas decisiones donde se tomó como base sus creencias y sus valores, ¿ya? Cuando tuvieron que decir la verdad, cuando tuvieron que doblar las rodillas, cuando aprendieron una buena lección. Eso también ayuda a transmitir valores. Número 6, refuerce la expresión de valores, ¿ya? Es decir, que cuando alguno de tus hijos hizo algo que estuvo muy bien o dijo algo que era correcto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Elogiar esa actitud, ¿ya? Entonces, cuando ellos hacen algo que estuvo bien, elogiemos y felicitemos, ¿ya? Así estamos reforzando una buena práctica, un valor en la vida de los hijos. Y número 7, de acuerdo a este libro, ¿sí? Es como familia, sean voluntarios en proyectos sociales, ¿ya? Entonces, exponga a sus hijos una variedad de costumbres, clases sociales, culturas e idiomas, ¿ya? Para apoyarlos a ser más sensibles y conscientes del mundo a su alrededor y facilitar el respeto por las personas. Entonces,
Es importante ir, ofrecerse para hacer algo por el bien del prójimo, ¿ya? Y entonces como familia, hagamos y seamos parte de estos proyectos sociales de manera voluntaria, ¿ok? Entonces, recuerde que la formación y transmisión de valores es función de la familia, junto a la escuela, junto a la sociedad, junto a la iglesia, es algo de familia. Uno de los mayores legados que se puede dejar a los hijos es el amor a Dios. Tú como padre tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y eso transmítele también a tus hijos, ¿ya? Tu mejor esfuerzo con la gracia y la misericordia de Dios va a ser que juntos podamos construir buenas familias aquí en la tierra y que nuestra familia esté completa cuando estemos en la patria celestial. Entonces, mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude a hacer siempre lo mejor de lo mejor, ¿ya? Nunca es tarde, ¿sí? Nunca es tarde. Aunque muchas veces escuchamos, árbol que crece torcido, jamás se endereza, ¿verdad? Pero esa es una frase para el mundo, porque se desconoce el poder de Dios. Se desconoce la obra poderosa del Espíritu Santo. ¿Eh? Y mientras hay vida, ¿sí? Mientras nuestro corazón late, mientras nuestros pulmones funcionan y respiramos, siempre hay oportunidad que Dios nos da para enmendar, para corregir y para seguir transmitiendo esos valores. Así que vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos bendiga y nos ayude en esta gran tarea de transmitir valores a nuestros hijos. Oremos juntos. Te damos gracias, amado Padre Celestial, gracias a ti por la bendición de recibir tu palabra, Señor, de recibir estos consejos. Y estamos aquí juntos aprendiendo y sabemos, Señor, que tenemos tiempo, tenemos oportunidad, podemos hacer algo más por cada uno de nuestros hijos. Y aquí hay padres, Señor, que sus hijos están pequeños. Ayúdalos, Señor, a hacer lo mejor para ellos, para transmitir los mejores valores, los principios bíblicos de tu palabra. Hay otros, Señor, que sus hijos ya están grandes, algunos quizá ya están casados, maduros. Igual, Señor, todavía hay tiempo de poder hacer algo más también por ellos. Bendice a cada padre para crear esos momentos y ese tiempo de calidad y conversación para hacer lo mejor por sus hijos y seguir traspasando valores importantes, principios importantes, y todo lo que digamos y hagamos sea, Señor, para tu honra y gloria. Bendícenos y ayúdanos en esta hermosa tarea y seguimos orando, Señor, por cada uno de los hijos. En tus manos colocamos a ellos, Señor, y oramos en esta mañana en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.